Y buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Les invito en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. El título del mensaje de hoy: en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Juan 8, 21 al 30. Hemos visto ya en el capítulo 7, versículos 33 y 34, que Jesús había advertido, ¿verdad?, a la multitud que todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Aquí en el capítulo 8, versículo 21, se los va a repetir. Esto es una referencia, ¿verdad?, a su muerte en la cruz, a su resurrección y también su regreso al Padre. Pero añade, ¿verdad?, que todo aquel que lo rechazara, lo está diciendo aquí en lo que vamos a leer en el capítulo 8, que no creyera en él, morirá en su pecado. Y más adelante, en el versículo 24, creo que estén atentos ahí cuando leamos, 21 y el versículo 24, dará esta misma advertencia, pero en términos mucho más fuertes. Así que vamos a leer el texto de hoy. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan 8, 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la revelación que tú nos das a través de tu palabra, a través de el Espíritu Santo que obra, Señor, redarguyendo al ser humano de su condición de pecado, de su condición de esa lejanía, de ese distanciamiento, Señor, que tiene contigo, amando más al mundo, los placeres de la carne, que el desear venir a ti cuando tú les llamas, Señor. Queremos que tú abras nuestro entendimiento, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Guíanos con tu Santo Espíritu para esta mañana, Señor, comprender tu palabra. Ayúdanos a estar atentos. Quita de nosotros cualquier distracción, quita de nosotros cualquier preocupación. Permite que podamos enfocarnos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a revisar este pasaje hoy con 3 enunciados, como solemos hacer. El primero, la realidad de la ceguera espiritual.
Juan 8, del versículo 21 al 23. 2, la consecuencia del pecado, versículos 24 al 27. Y finalmente, la promesa de la redención, versículos 28 al 30. Comencemos entonces con la realidad de la ceguera espiritual. Vemos cómo estos oyentes, recordemos que Jesús no estaba oculto, no tenía miedo. Sabemos que mucha gente quería, sobre todo los religiosos, querían darle muerte. Pero Jesús, ¿verdad? Como acostumbraba, dice que hablaba a la multitud estando en el templo. ¿Okay? Entonces recordemos ese escenario. Jesús está hablando en público y cuando los fariseos, los saduceos, los escribas se acercan, son ellos los que en verdad debaten con Jesús. Los otros simplemente están oyendo. ¿Okay? Tal vez son menos conocedores de las escrituras que estos hombres religiosos, pero ellos son los que confrontan a Jesús. Pero entonces estos oyentes, ¿verdad?, que ya habían recibido con anterioridad, porque no es la primera vez que Jesús les habla, sino que ya es algo repetido, que ya deberían haber prestado atención. Jesús les da una seria advertencia, ¿okay? Y dice que si ellos persisten en rechazar la luz, ¿se acuerdan que hablamos de que Él se presentó como la luz? También se presentó como esa fuente que sacia la sed. Cuando uno va a Jesús, ¿verdad? Y como hablamos también de la mujer samaritana, ¿qué sucede? Ya jamás habrá sed. Porque en Jesús conseguimos ¿qué? Verdadera satisfacción, verdadera llenura. En cambio la gente está buscando, ¿verdad?, llenar algo con cosas que no son Cristo. ¿Y qué sucede con eso? Alguien que se quiere satisfacer en el alcohol necesita más alcohol y debe recurrir al alcohol. El que está en las drogas vuelve a las drogas. Y lo malo es que eso no lo satisface. Cada vez está buscando algo de mayor intensidad, pero cada vez lo está llevando más a la muerte, no a la vida. En cambio Jesús es plena vida, es vida eterna, gloria a Dios. Y ellos no están entendiendo esto, lo están rechazando una y otra vez. Entonces la gracia, ¿verdad?, que Jesús está ofreciendo, ellos no la quieren, ¿okay? No la están entendiendo, sino que están ahí una y otra vez, ¿verdad?, rehusando creer en Jesús. El problema de eso es el título, ¿verdad?, que estamos llevando hoy: van a morir en sus pecados, van a morir en sus delitos, ¿okay? Y esto es terrible. Entonces, la realidad, ¿verdad?, que vemos aquí, que repite la Escritura no solamente en este capítulo 8, sino a lo largo de toda la Escritura, nos dice claramente que aquellos que rechazan a Jesús sufrirán las consecuencias de su pecado, la separación eterna de Dios. Ellos se condenarán, ¿verdad?, a la oscuridad eterna del infierno. ¿Por qué motivo? Por rechazar la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y todos estos mensajes que Jesús ha estado trayendo, ellos lo han estado escuchando, pero ¿qué han hecho? Simplemente lo han debatido, lo han rechazado, lo han cuestionado y simplemente han rehusado creer. Pero quienes oyen el Evangelio, ¿verdad?, una y otra vez, ¿qué sucederá? Nadie estará sin culpa delante de Dios. ¿Por qué? No habrá excusa, no habrá alguien que diga: no, es que yo no sabía. Porque Jesús una y otra vez nos ha advertido, nos ha señalado cuál es nuestra condición y qué podemos hacer para recibir su misericordia, recibir su gracia. Entonces, ¿verdad?, ellos serán responsables de escoger ese destino: morir en sus pecados. Jesús le dice claramente: moriréis en vuestros pecados. Son ellos los que han faltado, son ellos los que han quebrantado la ley de Dios, son ellos los que, ¿verdad?, han hecho división entre Dios y ellos por ese pecado que no han querido confesar. Y sabemos que el pecado, ¿verdad?, es la corrupción natural del corazón humano, ¿okay?
y la incredulidad que les sigue, ¿verdad?, hace imposible que ellos vengan a Jesucristo para ser salvos. Entonces, este pasaje nos revela, estén atentos, 4 formas en las que las personas pueden asegurarse una muerte trágica y eterna. La primera forma es por autojustificarse. La persona quiere autojustificarse. Yo estoy bien, yo no soy malo, yo debería ir al cielo porque yo me considero que estoy bien. Y eso es incorrecto a nivel bíblico. Entonces, eso de autojustificarse, ustedes saben, es buscar su propia justicia. Yo lo que hago, eso me da mérito. Y eso no es así. El segundo, por ser mundano. Suena feo, ¿verdad? Ser mundano. Suena como que estás en un basurero, que es una ilustración, ¿ok? Pero, ¿qué es ser mundano? Es lo que vamos a ver que Jesús les dice. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo, pero ustedes son de este mundo. O sea, mundanos. ¿Qué quiere decir eso? Que aman las cosas de este mundo. Buscan placer y satisfacción en las cosas del sistema de este mundo, ¿ok? Y no en Dios. La tercera es por ser incrédulos. Algo que tranca toda puerta para ser salvos, la incredulidad. Y el último, por ser ignorantes a voluntariamente. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que queriendo ser sabios, se hicieron necios. Queriendo decir que eran entendidos, que eran inteligentes, a la luz de la palabra de Dios dice, no saben nada. Entonces Jesús les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y ya en Juan 7:35, como les dije, se había dado la respuesta de estos líderes diciendo, bueno, ¿será que se irá de estas regiones, se irá fuera de las fronteras de Israel y se irá donde están, ¿verdad?, los judíos de la diáspora, o sea, los que huyeron por alguna persecución y están fuera, ¿verdad?, en otras regiones donde estaban los gentiles, o irá a predicar, irá a hacer nuevos discípulos a los no judíos? Ellos pensaban, nos libraremos de él, pero bueno, él seguirá con su revolución, vamos a decir así, en esas nuevas regiones. Ellos habían pensado eso en esa oportunidad, pero Jesús vuelve a insistir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, ¿okay? Pero ahora con sarcasmo, con burla, ellos piensan que él se va a suicidar, que se va a quitar la vida, ¿okay? Entonces, qué triste es esta escena cuando vemos que Jesús está dando una y otra oportunidad. A veces cuando fallamos en algún trabajo, en algún sitio, cuando no lo hacemos bien a la primera, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que nos tratasen? Que nos diese una segunda oportunidad. ¿Verdad que sí? Y Jesús es así. Jesús da oportunidad a estos hombres de duro corazón, ¿para qué? Para que ellos puedan proceder a arrepentirse. Pero sucede como Faraón y otros, ¿verdad?, que en vez de ablandarse ese corazón, sucede el efecto contrario. Cada vez se vuelve ¿qué? Más duro, más insensible, sus oídos se cierran, sus ojos dejan de ver, ¿okay? Y su entendimiento, por sí ya el pecado lo ha entenebrecido, ¿verdad? No pueden ver la luz de Cristo. Entonces, ellos piensan, ¿verdad?, de una manera incrédula y frívola, y respondiendo con una burla, bueno, se va a quitar la vida, se va a suicidar. Tal vez aquí de forma jocosa un poco podemos decir que ese sarcasmo le dice, bueno, sería bueno que lo hiciera, porque así nos evita ¿qué? Que nosotros lo matemos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho, ustedes me quieren matar. Y que le decían, ellos, estás loco, no queremos hacer eso, pero el Señor sabía las intenciones que había en el corazón de cada uno de ellos. Y sí querían matarlo, querían sacarlo de escena, querían sacarlo de circulación. Y dice, bueno, él ya lo está diciendo, seguro ya se cansó, lo hemos presionado tanto que ya decidió ¿qué? Suicidarse. Pero nada que ver con eso.
Ok. Entonces, con confianza, ¿verdad? Soberbia que habían estos hombres en su propia justicia, porque ellos pensaban que eran buenos, cuando Jesús decía que eran malos. No eran tan solo sordos a las palabras de Jesús, sino que también retorcían de modo blasfemo lo que él decía. Fíjense que él estaba hablando de algo y ellos entendían que otra cosa completamente diferente. ¿Ok? No entendían. Es cierto que Jesús iba a morir. Eso es verdad. ¿Ok? Es cierto que él daría su vida de forma voluntaria, pero nunca a través de un suicidio, sino voluntariamente, entregado por ellos, estos que le estaban ahí. Él sabía claramente que ellos lo iban a traicionar, que ellos lo iban a entregar a muerte. Pero no era por el poder de ellos, sino por él mismo que él iba a dar su vida. ¿Okay? En Juan 10, que vamos a llegar allá después, dentro de 2 capítulos, porque estamos en el 8, versículos 17 al 18, Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el versículo 23, ¿qué dice? Dice: Jesús les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y cuando el Señor señala el origen, ¿verdad?, y destino de estas personas, que es diferente al suyo. Jesús dice: yo soy de arriba, he venido del Padre, el Padre me envió y vuelvo al Padre. En cambio ustedes son de aquí abajo. ¿Ok? Y cuando habla del mundo, debemos recordar que no se refiere a la tierra como tal, ¿ok?, sino al sistema espiritual invisible del mal, ¿ok?, que es opuesto al reino de Dios. Por eso es que Jesucristo vino a poner e implantar ¿qué? Su reino, porque había otro. ¿Y cuál era el otro que existía? El del mal, el de la oscuridad, el de las tinieblas. ¿Y quién gobierna ese sistema del mundo? El príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Entonces ellos están, ¿verdad?, bajo el dominio de Satanás, padre de mentira, dice la Escritura. Y todo lo que ellos hablaban que era mentira. Y todo aquel que no cree la verdad anda en mentira. Todo aquel que no cree en Jesús, que es la luz, anda en tinieblas. Todo aquel que no viene a Jesús para ser saciado, siempre tendrá sed. ¿Y dónde buscar saciar esa sed? En las cosas de este mundo, en todo lo que ofrece Satanás. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Verdad? Hay gente que dice: no, ¿cómo yo me realizo? Yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Yo tengo que casarme para sentirme bien. Yo tengo que tener una casa, tengo que tener un carro. Y hermanos, eso es cosas de este mundo. No es que sean malas en sí, pero si desplazan a Cristo, son malas. Es mejor no tenerlas y tener a Cristo que tener esas cosas y perder a Cristo. Entonces, ¿qué pasa con este sistema mundano? Dice que, ¿verdad?, con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, como dice 2 Corintios 10:5. Ellos, por tanto, ¿verdad?, estos fariseos están en la esfera de la carne. ¿Okay? Jesús y todos los que creen en Él, o sea, nosotros hemos creído, ¿en qué esfera estamos? En el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? Que nuestra mirada, nuestro pensamiento esté ¿qué? En las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo, de la tierra. Entonces tú puedes hacerte una pregunta y evaluarte.
¿En qué estoy pensando? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de aquí abajo? Si estás pensando en las cosas de abajo, ¿qué dice el Señor? Vives y te conformas al sistema del mal. No has creído verdaderamente, no me amas, no me has seguido, no me estás siguiendo. ¿Ok? Porque la palabra dice claramente poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Así como Jesús le repetía a estos hombres, Jesús los repite en su palabra una y otra vez, en otro pasaje. ¿Qué hacemos? ¿Prestamos atención o no? Veamos el segundo enunciado. La consecuencia del pecado. Versículos 24 al 27. La incredulidad, ¿verdad?, de estos hombres. Jesús repite lo dicho en el versículo 21, aquí en el versículo 24, pero con mayor énfasis. Fíjense cómo dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fijémonos en la declaración que Jesús dice: si no creéis que yo soy. Es importante eso. No dice si ustedes no creen en mí. Ahí dice, ¿verdad el texto? Porque si no creéis que yo soy, y si ellos estuviesen despiertos espiritualmente, ¿a qué hace alusión Jesús? Jesús hace alusión a Éxodo 3:14. Cuando Moisés dice: ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me está enviando? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy. ¿Y qué está diciendo Jesús? Si no creen que yo soy Dios. Se lo está diciendo claramente, pero aún así no entienden. ¿Ok? Yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, Él está haciendo alusión a lo que teológicamente, los que estudian un poquito, se llama tetragramatón, que es Yahweh o Jehová, como se translitera. ¿Ok? Pero es Yahweh, sin vocales. ¿Ok? Pura consonante. Y-H-W-H. Yahweh. Y Jesús está diciendo: yo soy Jehová. Ese que ustedes dicen que es Dios del Antiguo Testamento, yo soy. En mí deben creer para no morir en vuestros pecados. Interesante que en el versículo 25 Jesús está diciendo quién eres. Y ellos le preguntan: ¿tú quién eres? Parece que de estas personas que tienen amnesia, se les olvida lo que se les ha estado diciendo. Pero así, rápido, se les olvida. Fíjense, la pregunta es algo que uno dice: ¿cómo así? ¿Cómo se atreven a preguntar esto? Claro, uno puede entenderlo de dos maneras. Cuando dice ¿tú quién eres?, puede sonar así cuando estamos en una conversación y a ti te da por dar un consejo que no te lo han pedido, por decirlo de alguna manera. Y tú dices: no, pero tú sabes, ¿y tú quién te crees que eres para que tú me estés dando consejo? No sé si me estoy dando a entender. ¿Y tú quién te crees para hablarme así? O cualquier cosa. Desafiamos a la persona que nos está ¿qué? Evaluando, que nos está diciendo algo. Y aquí le dicen: ¿tú quién eres? Pero esto era algo que era común, ¿verdad?, en estos hombres religiosos. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que estudiamos de Juan, que mandaron una comitiva investigadora y vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿tú quién eres? Esa pregunta se le hicieron a Juan. ¿Tú quién eres? Lo pueden buscar ahí en Juan 1:20 si lo quieren repasar. ¿Tú quién eres? ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Mesías. O
sea, yo no soy el Cristo, pero Jesús sí era. Él rápidamente dice, yo no soy. Algunos están pensando que yo soy el Mesías, pero yo no soy el Mesías. Él lo aclaró rápido. Yo no soy. Pero Jesús dice, yo soy. ¿Ven la diferencia? Juan dice, yo no soy. Pero Jesús dice, yo soy. Yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Y mí deben creer. ¿Para qué? Para no morir en vuestros pecados. Esta pregunta realmente parece innecesaria. Porque Jesús se ha dado la tarea y se ha tomado la molestia, por decirlo de alguna manera, de repetirlo una y otra vez. A veces cuando uno está en un aula y uno repite, ¿está claro? Tengo una pregunta, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? ¿Lo puede repetir? O sea, no están prestando atención. O tienen un problema y no le entra. Así pareciera esta gente, ¿verdad? Que sufriera de amnesia. Realmente eran, ¿qué? Sordos a la voz del Espíritu. No pueden reconocerla. Jesús está ante sus ojos solo como una persona que está violando la ley, como una persona blasfema. Y todo lo que dice Jesús sigue siendo un enigma para ellos, algo que no pueden comprender. Versículo 26. Dice, Jesús no da sentencia contra ellos. Él no emite un juicio, pero sí dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero Él no da un juicio en ese momento. ¿Ok? Pero les expone crudamente la situación de injusticia que mantienen y las consecuencias a donde les llevará. En sus pecados van a morir. Jesús podía emitir un juicio. Dios hacía eso muchas veces en el Antiguo Testamento, pero Él daba ¿qué? Una y otra oportunidad. Pero cuando Él emite juicio ya no hay oportunidad. Porque cuando Coré se reveló, ¿qué hizo el Señor? Dice la Biblia que trajo juicio. ¿Qué hizo? Abrió la tierra y se los tragó vivos. Juicio de Dios. Fuego. ¿Ok? Porque nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Y dice la palabra de Dios en varias partes que aquel que no cree en Jesús está acumulando ira para el día de la ira. Imagínense cómo acumula. ¿Pero qué está acumulando? No perdón, no clemencia. Está acumulando ¿qué? Ira. Para el día de la ira. ¿Ok? Entonces es algo terrible para aquellos que no creen. Así que debemos seguir orando y predicando para que estas personas tengan ¿qué? Oportunidad. No nos debemos quedar callados. Con todo lo dicho por Jesús, estos hombres habían recibido una revelación más que suficiente, ¿verdad?, para hacerlos responsables. Su ignorancia era inexcusable. Su juicio hacia ellos estaría en perfecta armonía si Jesús la ejecutara en ese momento con la voluntad de ¿quién? Del Padre. Fíjense lo que dice el versículo 26 y 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ¿de quién está hablando? Del Padre. Y dice, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él es la verdad, es la vida, todo está en Jesús. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que Jesús es la revelación del Dios eterno. Punto 3. La promesa de la redención. Versículos 28 al 30.
Aquí vemos el versículo 28 rápidamente. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Es una referencia directa a su crucifixión, cuando lo levantéis. Si ustedes ven, como ellos creían en el Antiguo Testamento, uno de los juicios que Dios trajo temporales, así rapidito, ¿verdad?, al pueblo hebreo cuando estaba en el desierto, cuando no creyeron en Dios, ¿qué fue lo que el Señor mandó? Serpientes ardientes. Esas serpientes atacaron el campamento y, por supuesto, a donde mordían, esa gente moría. Por eso es serpiente ardiente, o una serpiente sumamente venenosa. Y empezó a morir muchos pueblos. Muchas personas empezaron a morir, a morir. ¿Y qué hace Moisés? Clama. ¿Y qué dice Dios? Levanta una serpiente de bronce. Levántala. ¿Y eso era qué? Simplemente un simbolismo. ¿Ok? Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, sea crucificado. Para que todo aquel que mira a Él, ¿a quién? A Cristo. Hay que mirar a Cristo. Así todo hebreo que estaba en ese momento veía a la serpiente que estaba levantada, era salvo, no moría. Entonces todo aquel que ve a Cristo es salvo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Cuando hayáis levantado, no es que yo me voy a levantar, ustedes son los que van a crucificar, pero es porque yo quiero, en el tiempo señalado. ¿Okay? Y aquí hace referencia este texto al Hijo del Hombre. Recuerden que hay dos títulos que hay en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios, que se utilizan: Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Hijo de Hombre, Hijo de Dios. Aquí que hace referencia al Hijo del Hombre, porque es el hombre que muere, el que debe morir, no el Hijo de Dios. Dios no muere, Dios es eterno, nadie puede matar a Dios. Pero el Hijo del Hombre es el Dios encarnado, 100% hombre, es el que debería morir por nosotros. Entonces Jesús usa este título para señalar que Él es el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel. Si ustedes buscan en sus Biblias después, si quieren lo anotan, en Daniel 7, versículos 13 y 14, dice que el anciano de días, que es Dios Padre, ¿verdad?, le ha dado ¿qué? Todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. ¿Qué hace referencia a qué? Proféticamente a Jesús. ¿Ok? Y todo esto nos lleva a la venida en gloria de Jesús, como dice Lucas 21-27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Lucas 21, 27 y 28. Entonces Jesús tiene, ¿verdad?, una concepción clara de su destino en la cruz. Él sabe que nació ¿para qué? Para morir. ¿Okay? Ese era su propósito. Muy pocos van a decir eso. Cuando uno hace una encuesta y dice, ¿sabes por qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es tu propósito de vida? Entonces algunos dirán, bueno, yo voy a ser un gran teólogo, yo voy a ser un gran científico, yo voy a ser la mejor madre posible, o X. Pero nadie dice, nací para dar mi vida, para morir por otros. No. ¿Ok? Pero eso estaba claro en su misión. ¿Ok? Que debía ser entregado por manos de estos hombres, ¿verdad?, estos dirigentes religiosos, y por el mismo pueblo. ¿Ok? Por eso dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre. Y a pesar de que pareciera, ¿verdad?, que Jesús se encontraba solo y abandonado, porque imagínense esa multitud de fariseos y esa multitud sin decir nada, Jesús siendo ¿qué? Atacado. Parecía que estuviera ¿qué? Solo y abandonado, en presencia de sus adversarios. Pero él tiene conciencia, ¿verdad?, clara de que el Padre está con él.
y que jamás en su vida de humillación sobre la tierra su Padre le ha dejado. Solo la presencia permanente del Padre ha tenido por condición la constante y perfecta obediencia del Hijo. Por ello expresa, porque yo hago siempre lo que le agrada. Final del versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos haciendo lo que le agrada? Una de las cosas que Dios quiere y le agrada es que nosotros creamos en Jesucristo. Eso lo hemos estudiado. Algo que es la voluntad del Padre es que creamos en el que Él ha enviado, en el Salvador, en Cristo Jesús. Y gracias a esa obediencia, ¿verdad?, completa, gracias a la santidad perfecta de Jesús, Jesús disfrutaba sin interrupciones hasta el fin de la comunión con el Padre. Y eso lo podemos disfrutar cada uno de los creyentes. Comunión con Dios. Plena comunión con Dios. Y termina hermosamente esta porción en el versículo 30. Y dice, hablando él estas cosas, ¿qué sucedió? Algo aconteció. Muchos creyeron en él. Wow, qué hermoso. La palabra de Dios trae, ¿verdad?, conversión, trae cambio. Quiera Dios que podamos, ¿verdad?, llevar la palabra de Dios para que, en verdad, muchos crean en Jesús. Aplicaciones prácticas, hermanos, de lo que hemos estado hablando. Primero, ¿cómo morirás? Esa pregunta, ¿cómo morirás? Ahora, no me refiero si te va a atropellar un carro o si te vas a tomar algo. No estamos hablando de eso. ¿Morirás en tus pecados? ¿O habiendo sido perdonado por todos tus pecados? Esas son las dos formas. O mueres en tus pecados, en tus delitos, o mueres habiendo sido perdonado de todo eso. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Jesús es el dador de la vida. Perdonándoos todos los pecados. El que viene a Jesús, todos sus pecados son perdonados. Y si Él ha perdonado nuestros pecados, ¿saben cuál es la dicha? Que sí podemos ir a donde Él está. Esa es la condición para ir. Pero estos hombres, como no creían, iban a morir en sus pecados, no podían ir a donde Él iba, al Padre. Pero cuando nosotros creemos en Jesús y nuestros pecados son perdonados, nosotros sí podemos ir al Padre. Iremos al Padre. 2. Actuarás como los fariseos, saduceos, escribas, como el Sanedrín y muchos otros del pueblo, que a pesar de la evidencia y de lo que Jesús hablaba y las señales que Él hacía, escogieron su propia justicia, amar al mundo, ser incrédulos y ser ignorantes voluntariamente. Puede suceder. 3. ¿Has tomado la decisión de venir en fe, creyéndole a Jesús? Si no, no podrás ir a donde Él está. 4. Las consecuencias del pecado no perdonado por Dios son horribles. Algunos lo toman a la ligera, como si fueran fábulas, como si fueran cosas de mentira, pero son reales. Es mejor estar bajo la gracia y el perdón de Dios que bajo la ira del Dios que es fuego consumidor. 5. Y último, te invito a ti que estás sin Cristo aún, ven a Él. No tardes más en decidir por Él. Sé como uno de estos valientes del versículo 30 que creyeron en Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, buen Dios, gracias por tu misericordia, gracias porque tú una y otra vez, Señor, nos llamas al arrepentimiento. Gracias porque no te cansas, Señor. Siempre estás dando oportunidad. Porque como dice tu palabra, tu deseo es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Señor, te pedimos que seas tú obrando en nuestros vecinos, en nuestros familiares, que creen que por sus méritos, por sus buenas obras, ellos ganarán tu favor. Sabemos que desconocen, Señor, porque sus ojos están cegados a la verdad bíblica. Abre sus ojos, Señor. Toca su corazón a través de tu Santo Espíritu. Con tu poder, Señor, atraerlos hacia ti. Que ellos puedan creer, oh Dios. También te pedimos, si hay alguien aquí que aún no ha hecho decisión de fe genuina, Señor, por ti, atraerlo hacia ti, Señor. Conceder la vida, Señor, eterna, que eres tú. Ya, lo que hemos creído, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en ti, Señor. Que tú seas en verdad nuestra prioridad, nuestra razón de existir. Que estemos convencidos, Señor, a donde tú nos has llamado, que nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la vida, al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender. Danos sabiduría, danos entendimiento. Danos discernimiento, Señor. Y ayúdanos a no estar autoengañándonos. Muchas veces tenemos conocimiento intelectual, pero necesitamos creer verdaderamente, tener fe en ti. Ayúdanos en esto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.